forma. Esta no es, mi historia viene de la India. Por primera vez, 6 hombres, y descarto la palabra hombres, porque esto tiene que ver con la inclusión, ciegos, por primera vez se encuentran con un elefante. Y tratan de describirle a los otros qué es un elefante. Entonces uno empieza tocando, supongamos, la pata del elefante y explica. El elefante es muy grueso, es bastante alto, tiene forma justamente circular. El elefante debe tener forma de columna. Un segundo ciego le dice, estás totalmente equivocado, tocando la cola. El elefante no puede ser una columna porque es muy fino, muy rugoso y termina con cerdas o con pelos. El elefante tiene forma de cuerda. Un tercero dice, ustedes dos están completamente errados. El elefante tiene forma de pared tocando el lomo. La moraleja, y podría seguir, la moraleja de la historia. Cada uno, en algún fragmento, está correcto, pero son tan ciegos que no se escuchan y no comprenden la multidimensionalidad del elefante, que es lo que vos decís, cómo se come un elefante pedazo a pedazo. Y aquí a propósito hablo de hombres porque hablo de cómo ciertas personas ven una disputa territorial. Y hablo de Boris Johnson, obviamente, Vladimir Putin, Donald Trump, Alberto Fernández, por ahora lo voy a cambiar después a Milei, pero por ahora es Alberto Fernández, Imran Khan en Pakistán y Benjamín Netanyahu. Y si soy un periodista, soy un abogado o soy un politólogo, voy a ver este elefante de una manera distinta. ¿Por qué? Porque estudio teorías distintas, por eso hablé del Estado y de las teorías que estudiamos. Estudio teorías distintas, me baso en presunciones distintas y no las reconozco. Hablo también de cómo analizamos el tiempo. Esto no lo voy a hablar hoy porque ya es mucho más complejo. Esto es Cossio, el tiempo cosmológico, el tiempo real, y hablo de los distintos. Esto es Cossio, también uso Cossio, y cito Cossio. Esto ya es cómo lo analizo. Entonces, repito, esto tiene que ver con nosotros, como personas, como profesionales y cómo abordamos, antes de empezar a ver el objeto. Esta es la visión que tenemos ahora y lo que propongo no es la crítica, sino que cambiar justamente el foco. Bueno, la serie de libros, que ahí los trajimos, porque no sabíamos si íbamos a hacerlo así o no, pero bueno, acá están los libros. Entonces, hablo de pluralismos. Sí, hablar de estados, pero hoy más que nunca debemos reconocer que hay otros agentes a nivel internacional, regional y doméstico, como son los individuos y las comunidades. En el caso de los individuos, el único derecho internacional que reconoce al individuo, y 4 derechos en particular, es la Unión Europea. No existe reconocimiento del individuo a nivel internacional. Es la normativa más avanzada. 4 muy escasos derechos tenemos los ciudadanos europeos, pero ese es el nivel más avanzado. Y sin embargo tenemos casos individuales que han sido ejes en conflictos. Casos como el caso Chile-Malvinas por el Vigo, en positivo, el Papa Juan Pablo II, antes de la intervención del papado, estaba el Reino Unido haciendo la mediación, íbamos a una guerra. Gracias a la intervención del papado, no digo que fue la única, pero destaco la función del individuo acá. Y también es negativo, porque justamente hemos tenido individuos que han perpetuado conflictos. Esto tiene que ver, parte de mi investigación, con el prestigio del líder. Creo o mantengo el conflicto justamente porque maximizo mi posición como líder. Pensemos en Argentina, no, doy este ejemplo porque estoy acá, en distintos países uso ese ejemplo. La Junta y Margaret Thatcher. Yo vivo en Inglaterra hace muchos años, Thatcher era muy claro que perdía las elecciones, y fue un juego muy hábil, justamente. Y nosotros, siempre lo digo también, y me hago cargo de porque sé que acá murió gente, uno de mis primos peleó en la guerra de Malvinas, que tiene que ver con eso desde chico, una de las razones. Falleció después por HIV, por problemas de droga, porque el Estado nunca se hizo cargo de nuestros soldados. Esa también es una realidad. Yo los veía en el tren Constitución La Plata Constitución, vendiendo caramelos porque el Estado no se hacía cargo. Daba vergüenza al argentino hablar de Malvinas. Ahora son incluidos, pero los argentinos no incluían a los soldados de Malvinas. Eso es una realidad argentina. Pero lo más lindo, el año pasado me invitaron los militares británicos a dar una charla en mi universidad y pasó lo mismo en el Reino Unido. Lo que pasa es que de ese lado no se cuenta, me explico, no, es oídos sordos. Entonces individuos como la Junta o como Margaret Thatcher es negativo, ¿sí? O comunidades como las indígenas, que ya tienen que ver con ir más allá de los bordes jurídicamente definidos. Acá he puesto ese ejemplo que tiene que ver con mi próximo libro, la comunidad mapuche. Estamos teniendo un conflicto ahora entre Chile y Argentina en el sur, con la comunidad mapuche. ¿Por qué no nos entendemos? No se habla con la gente. La palabra mapuche quiere decir mapu, territorio, che, ontológicamente persona.
el mapuche está interrelacionado en su cosmovisión con el territorio. Entonces venimos con una concepción europea de cómo definimos el territorio jurídicamente y los límites que hemos demarcado por justamente definiciones coloniales. Repito, no estoy en contra de la historia, pero tienen otro tipo de cosmovisión. Entonces esto no está siendo incluido en lo que es derecho internacional, regional y muy pobremente en nuestras constituciones. Hago una salvedad. No hablo de modificaciones instantáneas porque lo cierto también, esto tiene que ver con mi investigación, cuando empezó el movimiento mapuche teníamos 3 comunidades en el sur, ahora hay más de 12. Y hay gente que no es mapuche y sin embargo reclama derechos con respecto a Chile, con respecto a Argentina, justamente tratando de arguir que tienen algún tipo de relación con... O sea, como abogados sabemos que tenemos que ser muy cautos en cambiar la normativa, sin embargo es momento de hacer algo con respecto a esto. Otro pluralismo, este tipo de agentes, individuos, comunidades y estados pueden participar, y acá uso teoría de juego para explicarme. Malvinas está definida por 2 anfitriones, el Reino Unido y Argentina, esos son los anfitriones. Lo mismo podría ser Palestina o Hamas, o Irán, acá podemos tener una discusión larga con respecto a este caso, e Israel, Rusia y Ucrania. Ahora, participantes o simplemente invitados tienen que ver con el poder de acción o no que le dan los anfitriones. Por ejemplo, para los argentinos, los malvinenses son simplemente visitantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no van a poder estar sentados en la mesa de ninguna negociación. Esto es claro de cada gobierno argentino, independientemente de la bandera política. Y obviamente no vamos a mover ninguna negociación. En cambio, para el Reino Unido es otra forma de verlos, por las razones que fueren. Simplemente estoy explicando cómo lo ven. Son participantes. Y esto es claro en la Constitución, está en la página de Entender los Malvinenses. Ellos tienen derecho a participar reconocido por el Reino Unido. O sea, para los británicos son participantes, para el argentino simplemente algún tipo de persona que está pasando por el espectáculo. No digo que sea una o la otra, simplemente que estamos hablando de distintos tipos de lenguaje y un conflicto de esa manera nunca se va a resolver si no nos sentamos a la mesa justamente. Y aunque sea, decidimos quién es el anfitrión, quién es el participante y de qué forma vamos a interactuar entre nosotros. Pero este tipo de cosas no se hablan. Y es simple teoría de juego. Esto es teoría de... Hablo de la teoría de Nash, hablo de la teoría del equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es mucho más simple que eso. Los contextos. Siempre hablamos de lo global o de lo doméstico. Lo regional es importante y nosotros somos el ejemplo en Latinoamérica en particular. ¿Por qué? Porque las garantías regionales son las que mantienen nuestros tratados internacionales de paz. Siempre tenemos garantes locales o regionales en nuestros tratados de paz. Esto es anecdótico, pero me sorprende que la investigación internacional no se replique en casos como Medio Oriente, o en casos como Europa, o en casos como Asia. Pero sin embargo, nosotros como región somos un éxito, y una de las razones por las que somos un éxito tiene que ver con los garantes regionales. Pero de nuevo, el pluralismo contextual, porque estamos hablando de Palestina y estamos hablando de Israel, pero no hablamos de Irán en lo regional, ¿sí? O no hablamos de Qatar en lo regional, o ahora no estamos hablando de Yemen, que atacó recientemente un barco norteamericano, un buque de guerra norteamericano, y no hablamos de contexto internacional, porque obviamente Rusia tiene presencia, Estados Unidos tiene presencia, Reino Unido tiene presencia en la región. Nombro esto porque estamos en las noticias ahora. Siempre nos detenemos en uno u otro, y no es como en inglés either or, es and. Lo otro, los realms, esto ya hablo de lo que sería Goldschmidt, cuando estudiamos, no sé si en la UBA lo hacen Goldschmidt todavía, pero nosotros estudiamos Goldschmidt, esto no es mío, es lo fáctico, lo normativo y lo axiológico. Me detengo solamente porque estamos hablando del mismo lenguaje, normativo. ¿Por qué normativo y no legal? Porque acá sí normativo tiene que ver con lo religioso, lo legal y lo moral. Y cuando hablo de religioso hago hincapié en esto. Alá o Dios es muy claro, los niños le pertenecen. Ninguno tiene derecho a matarlos ni a usarlos como escudo. Lo que está haciendo Hamas es claramente en contra de lo que ordena Alá en el Corán. Esto lo digo en todas las charlas, en castellano y en inglés. Porque lo que está haciendo Hamas con los menores y con las mujeres va en contra del Corán. Eso no es el Corán. Ellos están hablando del yihad, que el yihad puede ser interno o externo. Esto es un yihad externo contra el enemigo externo que es Israel, según la manipulación que están hablando ellos del Corán. Esto no tiene tampoco que ver con extremismo religioso, ni esto es manipulación, simplemente.
¿sí? Y convencer a menores que van a ser inmolados y van a ir al paraíso y van a ser recibidos por Allah. Eso es manipulación. Se veía como si acá no estoy defendiendo a Israel, ¿sí? Pero los tres textos religiosos abrámicos, ¿sí? El Torá, la Biblia y el Corán son muy claros en el tema de los menores, ¿sí? Y obviamente Israel no debería asesinarlos tampoco, pero estamos hablando del tema de autodefensa, de derecho, y que Israel tiene que defenderse. Por eso estoy haciendo hincapié. Y lo legal no es suficiente para entender este tipo de conflictos, porque hasta que no nos pongamos de acuerdo en qué parte juega el Torá, qué parte juega el Corán, y realmente qué es lo que quiere el Dios judío, y que es el mismo Dios en definitiva porque es el mismo Padre, o qué quiere Alá, es uno de los temas que justamente después repercute en lo jurídico y en constituciones como la de Palestina, ¿sí? Pero repito, esto no tiene que ver con extremismo, porque muchos hablan soy ortodoxo, no sos ortodoxo, sos manipulador, o si no leen la Biblia, el Torá o el Corán de mejor manera, ¿sí? Porque los tres textos bíblicos no hablan de esto. Esto no hago directamente, no lo explico porque esto es cocio. Entonces, cualquier tipo de disputas territoriales va a tener elementos ideales, naturales, culturales y metafísicos. Simplemente lo aplico como parte de mi teoría porque es uno de los tantos plurales. Hay más pluralismo, simplemente diciendo los que a mí me resultan interesantes en este libro. Justamente para decir, bueno, nos estamos enfocando en uno o en otro, pero esto es mucho más que este pluralismo o este objeto dentro de este pluralismo, ¿sí? Entonces, la moraleja de la historia, acá serán 5 minutos más. Un tipo de estudio, sea legal solamente, o sea político, o incluso sea disciplinario, no sirve, ¿sí? Y esto tiene que ver con que, porque estas disputas tienen que ver con elementos racionales que sí, un abogado los entiende, un politólogo los entiende, más allá de la unidimensionalidad. Pero la realidad es que tiene que ver también con elementos no racionales, que van más allá de las disciplinas, como por ejemplo las pasiones, el nacionalismo, que han sido tan manipulados. Hay dos pasiones, este ejemplo lo puse en otros países latinoamericanos porque lo entienden. Hay dos, es una película de Franchella, que ahora no sé qué película es, que él lo dice claramente cuando habla de Racing. Hay dos pasiones que unen a los argentinos, el fútbol y las Malvinas. Y esto nuestros gobiernos lo han sabido, desde la Junta hasta Alfonsín, porque tengo esa edad y recuerdo perfectamente, Menem, De la Rúa, los Kirchner, ahora lo he escuchado incluso, bueno, Macri, y Macri, que pobre en ese momento, yo no sé cómo contratan gente, pero no recuerdo el nombre de la chica o señora que estaba en relaciones internacionales con bastante desconocimiento, no recuerdo el nombre, una señora con bastante desconocimiento de... que había pasado por Naciones Unidas también. De la causa Malvinas, me sorprendió muchísimo. No estoy en contra de con Macri, simplemente que ha sido perpetuo. Y ahora Milei, que me entero que en Twitter ya está hablando... Andorra era... puede ser. Corra, creo que era. Puede ser. Pero recuerdo porque tenía una entrevista a Macri y él estaba ocupado, no sabía manejar el tema y justamente hace que esta señora... Susana Malcorra. Exactamente, sí, el desconocimiento, no diría absoluto porque no quiero sonar tan mal, pero sí, de la causa Malvinas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con elementos más racionales, ¿sí? Esto sabemos, nosotros creo que tenemos toda educación en Argentina, desde el jardín de infantes nos hacen pintar las guerras Malvinas y el enemigo. ¿Por qué? Porque esto no es ganar, es que el otro pierda. De esta forma se entiende la no racionalidad en estos conflictos. Hay un libro que cito en los tres, no es mío, la victoria es ver al enemigo sufrir. De esa forma se entienden estas, pero esto tiene que ver con elementos, lo que hablaba, elementos normativos, elementos fácticos, elementos axiológicos y los objetos metafísicos como Alá, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso insisto, no es solamente porque la gente, ¿por qué multidimensional y no multidisciplinario? Porque multidisciplinario no es suficiente. Esto va más allá de... No descarto las disciplinas, que se entienda bien, ¿sí? No digo no contra él, pero no es suficiente. Entonces ahí es donde nuestra filosofía del derecho entra, porque un experto en relaciones internacionales, en derecho internacional público o en política, no vería esto. Esto necesitamos justamente el dios filósofo para ver este tipo de... más allá de... ¿sí? La filosofía. Entonces, una persona normal, un politólogo, vería esto, lo que dije anteriormente. En realidad es esto, ¿sí? Y esto es simplemente para ser esquemático y tratar de ponerlo de relieve. Es un poquito más complejo, ¿sí? Entonces acá hablo las tres partes, de nuevo, podrían ser Malvinas, podría ser Argentina, Reino Unido, cualquiera. Quemé, la tercera parte, Islandia y Gorduria. Y acá justamente los otros estados, Nuevo Rico, que alguno es una autarquía, alguno puede ser un país comunista, San Bolistán, Moldovia y acá la Liga de Naciones, en vez de Naciones Unidas.
Que los nombres, de hecho, lo hablo a propósito, esto tiene que ver con mi futuro. ¿Por qué? Porque estos nombres vienen del personaje Tintín. Esto es a propósito, porque ya avanza el multiverso. Esto tiene que ver con más adelante el multiverso. Justamente el tema de posicionarme como y ver cómo otra persona, en este caso un ente abstracto, vería el mundo. Porque eso tuvo que ver con mi primer libro, no como seres humanos, sino ese fue el que presenté como living, sino como entes ideales, no egoístas, solucionarían Cachemira, 3 casos también, Cachemira, Malvinas y Gibraltar. ¿Sí? ¿Y cómo estudiamos esto? Y lo que propongo, y acá no lo voy a explicar porque esto sí es más complejo, necesitamos un análisis dimensional. Yo hablo de dimensiones, que puede ser unidimensional, puede ser multidimensional, pero debería ser lineal o no lineal, por lo menos reconocerlo. No voy a hablar de las variables, el tiempo cosmológico y real y el espacio, porque hay distintas formas de ver el espacio. ¿Sí? El espacio definido como territorio, el espacio sociocultural, etcétera, etcétera. Hay distintas formas y de nuevo, utilizamos el lenguaje muy libremente, los expertos, pero hay distintas formas de... entonces, las dimensiones lineales que veo, sí, simplemente vertical o horizontal, a lo Putin, vertical o Kelsen. Horizontal, lo que nos propone la Carta de Naciones Unidas, todos los estados soberanos son iguales en derecho, o alguna figura transversal, ¿sí? Podemos incluir las comunidades indígenas, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso no es suficiente, y lo que te hablaba hoy, las dimensiones no lineales, y esto no es exhaustivo, son ejemplos, para simplemente analizar de otra forma. Por ejemplo, el autorreferido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el mismo líder, el mismo Estado o la misma comunidad crea o perpetúa el conflicto. Acá no necesito el enemigo, yo soy mismo anfitrión y creo al enemigo. ¿Sí? Es otra forma de entender y analizar. Desde lo jurídico, desde lo político, desde las relaciones internacionales. De nuevo, esto no tiene que ver ni con vertical, ni con horizontal, ni con transversal. Tiene que ver con otra forma de pensar y de resolver justamente. Esto no es acá solamente la Junta, esto pasa hoy en África, líderes africanos que justamente perpetúan el poder, esto tiene que ver con tribus, familias en particular que perpetúan el poder y perpetúan el caso de Eritrea, por ejemplo, el caso de Yemen, perpetúan la centralización del poder a través del prestigio del líder. ¿Sí? Y los conflictos son autorreferidos. ¿Sí? Bueno, otras formas que clasifico ahí. La moraleja de la historia, acá sí los 2 últimos minutos. Lo que propongo es una serie de principios flexibles, hablo de un cosmopolitanismo no estamos en este momento de la evolución humana para dejar de lado el concepto de soberanía, no creo que sea un concepto obsoleto y no lo va a hacer por bastante tiempo, en lo político, en lo jurídico y en las relaciones internacionales. Sin embargo, sí tenemos que cambiar la forma de pensar y hablo justamente de un cosmopolitanismo, no estamos preparados a un cosmopolitanismo natural, como hablamos de derecho natural y la inclusión de valores. Tampoco estamos hablando para cualquier tipo de cosmopolitanismo a la manera de positivista. ¿Sí? Hablo de un cosmopolitanismo positivista exclusivo en este momento de la historia humana. El positivismo inclusivo, ya hablar de valores, del pluralismo de valores, de tener esa habilidad y capacidad de escuchar y aceptar al otro más allá de la disidencia, esto estamos hablando de ciencia ficción en este momento. Y doy los mismos ejemplos siempre.